gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Es un gusto estar con ustedes esta mañana, bueno, ya tarde, ¿no? Mediodía, en Tlaxcala, invitado por ustedes, por Morena a Tlaxcala, compartir la mesa con los compañeros organizadores y desde luego también con Pablo Moctezuma. Hace unos días nos encontramos en Puebla y los compañeros de Tlaxcala me dijeron: ¿por qué no va a Tlaxcala o por qué no va a Tlaxcala a hablar sobre pues, el marco constitucional de los hidrocarburos en nuestro país? Y con mucho gusto yo estoy aquí para hablar de ese tema. Ya Pablo se refería a muchos importantes antecedentes históricos y también a los principios de la Constitución. Entonces yo me voy a referir principalmente a la Constitución y a la reforma energética, la última, la previa a lo que quiere hacer ahora el gobierno con el PRI y con el PAN, que fue la reforma energética de 2008. Esta es una historia muy vieja, muy antigua. El tema de la riqueza del subsuelo, de los recursos naturales de la nación. Me imagino que, y creo que Pablo lo mencionó, pero bueno, antes de que yo llegara, seguramente señaló cómo cuando se descubrió América, no sé si no, bueno, voy a insistir, voy a empezar aquí con el descubrimiento de América, para que vean qué tan antigua es esta historia. Cuando se descubrió América, pues ustedes saben que hubo un conflicto entre las dos principales monarquías del mundo de aquella época, de principios del siglo, bueno, finales del siglo XV, principios del XVI, para determinar pues cómo se iban a dividir los descubrimientos y las conquistas del Nuevo Mundo. Y hubo un famoso tratado que fue arbitrado por el Papa de aquella época, el Papa Alejandro VI, y ese acuerdo se dio entre España y Portugal, y se estableció una línea imaginaria para decir que lo que se descubría a partir de determinado latitud pues correspondía a España y de otra parte correspondía a Portugal. Y así las posesiones de América, sobre todo lo que llamamos hoy América Latina, se distribuyeron entre España y Portugal a partir de este tratado que se llama Tratado de Tordesillas. Previamente hubo unas bulas, unas determinaciones del Papa Alejandro VI. Y en esas bulas del Papa Alejandro VI y en el Tratado de Tordesillas se estableció que los propietarios del suelo, tanto portugueses como españoles, de los territorios descubiertos y conquistados, no eran propietarios del subsuelo. El subsuelo pertenecía, según esos tratados, a la corona de Portugal y a la corona de España, dependiendo donde haya estado establecido el territorio descubierto y conquistado. Entonces, desde la colonia, desde el descubrimiento de América, el subsuelo no era una propiedad del que tenía el control o la propiedad de la superficie. El subsuelo pertenecía a la corona española. Y así ocurrió. Hubo ordenanzas, por ejemplo, unas muy famosas, las ordenanzas de Aranjuez, con el rey Carlos III de España en el siglo XVIII, pero previamente hubo otras ordenanzas con Felipe II que establecían estos principios. El subsuelo pertenece a la corona y el suelo es propiedad pues, de el que tenía la administración o el control de ese territorio. Cuando se da la independencia de México, se firman con el último virrey de la Nueva España, el virrey de O'Donoghue, unos acuerdos o tratados que se llaman acuerdos o tratados de Córdoba, porque se firmaron en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y en ese acuerdo con el último virrey se estableció que el subsuelo que había pertenecido a la corona española, a los reyes de España, ahora iba a pertenecer a la nueva nación mexicana, que el propietario pues era el superficiatario, tenía la propiedad sobre la superficie, pero que el subsuelo pertenecía a la nación mexicana. Y en el México independiente ese principio jurídico estuvo en vigor
hasta el gobierno de Porfirio Díaz. Los gobiernos de Porfirio Díaz modificaron este principio jurídico para beneficiar en esa época, a finales del 19, a las grandes empresas mineras que tenían concesiones del gobierno mexicano de Porfirio Díaz, concesiones para explotar las minas de plata, de oro, en fin, de los minerales que se explotaban en aquella época. Y los gobiernos de Porfirio Díaz modificaron los códigos de minas, el código minero, para modificar el principio que había existido en México, en todos los territorios descubiertos, desde el descubrimiento de América, desde las bulas del Papa Alejandro VI, desde el Tratado de Tordesillas, desde los tratados de Córdoba, cuando se firma la independencia con el virrey de O'Donoghue. ¿Y qué estableció el Código Minero de 1884? Pues estableció ahí que el propietario de la superficie lo era también del subsuelo, para que pudiese explotar libremente los minerales. En esta época el petróleo pues, no era tan importante como lo fue después, pero este principio de los códigos mineros del gobierno de Porfirio Díaz se establecieron también con posterioridad para referirse en 1900 y en 1909, antes de la Revolución Mexicana, para establecer el mismo principio que había determinado Porfirio Díaz. El propietario del suelo era el propietario del subsuelo, para facilitar primero las compañías mineras inglesas, norteamericanas, que explotaran el subsuelo de México, y después para beneficiar a las empresas petroleras como la Standard Oil Company y a las empresas petroleras inglesas para que pudiesen explotar el subsuelo de México. Por eso cuando se produce la Revolución Mexicana y con posterioridad a la Revolución se aprueba la Constitución de Querétaro, la Constitución en vigor, la de 1917, los revolucionarios mexicanos, con la asesoría muy importante de don Andrés Molina Enríquez, establecen que había que recuperar el principio de la conquista, el principio del descubrimiento de América, el principio que estuvo en vigor. Seguramente me moví, pero me oyen así, ¿verdad? Aunque no exista micrófono o que no se escuche bien. Modificaron en el Constituyente de Querétaro la regla jurídica de Porfirio Díaz, y la Constitución de 1917 en el párrafo cuarto claramente establece, del artículo 27 de la Constitución, que el propietario del suelo no es el propietario del subsuelo, que los recursos minerales, los hidrocarburos y todo lo que esté en el subsuelo es propiedad de la nación. Eso estableció la Constitución de Querétaro de 1917 en el párrafo cuarto del artículo 27. Esta determinación fue muy importante. El gobierno de Venustiano Carranza pretendió elaborar una ley reglamentaria, una ley secundaria de este párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo, pero las compañías petroleras, cada que quería hacer esto un gobierno mexicano, primero fue el de Venustiano Carranza, después los gobiernos de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, se oponían. No querían que se aplicara, como decimos los abogados, retroactivamente la Constitución de Querétaro. Ellos decían, bueno, sí, aplíquese este principio que se aprobó en Querétaro en 1917, aplíquese, pero para el futuro, no se aplique para el pasado. Y aquí hay una discusión jurídica muy interesante que se da en México en la segunda década del siglo XX y en la tercera década del siglo XX. Son interpretaciones jurídicas de las que conoce la Suprema Corte de Justicia de México en aquellos años, principalmente en los años 20. Si el artículo 27 de la Constitución podía aplicarse retroactivamente. El gobierno mexicano decía sí, sí se puede aplicar retroactivamente, porque no hay retroactividad respecto a la aplicación de los principios constitucionales. Y las compañías petroleras y mineras decían no, se va a aplicar ese principio del párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución a partir
de que se aprobó la Constitución en Querétaro a partir de 1917. Entonces la Corte mexicana de aquella época daba bandazos, como ahora, daba bandazos y a veces decía que sí se aplicara retroactivamente y en otras ocasiones decía que no. Los gobiernos, sobre todo el de Plutarco Elías Calles, aprobaron leyes reglamentarias del artículo 27 en el ramo del petróleo. Habíamos tenido antecedentes muy negativos, por ejemplo en el gobierno de Álvaro Obregón, que se firmaron los acuerdos de Bucareli a escondidas, en secreto, con el gobierno de Estados Unidos y también con el gobierno británico, para que no se aplicara retroactivamente el artículo 27 de la Constitución. Y se establecía, por ejemplo, en la ley reglamentaria de Plutarco Elías Calles, respecto al ramo del petróleo, que podía aplicarse retroactivamente la Constitución si no había una concesión previa, porque si existía concesión previa no podía aplicarse retroactivamente la Constitución. Entonces había guiños y gestos a favor de las grandes empresas petroleras, que eran sobre todo norteamericanas e inglesas, y como ustedes saben, y ya lo explicó aquí muy bien el doctor Pablo Moctezuma, pues se da la expropiación petrolera en 1938 y la nacionalización del petróleo, y años después, en 1940, aún en la presidencia del general Lázaro Cárdenas, se establece un principio muy importante en el párrafo sexto ahora del artículo 27 de la Constitución. Ese párrafo sexto establece que los hidrocarburos solamente serán explotados por la nación y que sobre los hidrocarburos no podrán otorgarse concesiones o permitirse concesiones. Que este es el principio que ahora el PAN anuncia que quiere derogar. Es un principio del año de 1940, consecuencia de la expropiación petrolera, que prohibió el otorgamiento de concesiones en materia de hidrocarburos. Ahora el PAN, hace unos días, pues que fue el jueves o el viernes, el PAN sale anunciando, su dirigente nacional, Gustavo Madero, para decir que, fíjense nada más que desvergüenza hasta histórica, ¿no? Por lo que comentaba aquí Pablo, una de las razones de la caída del gobierno de Francisco I. Madero fue por haber pretendido establecer un impuesto del timbre de 3 centavos, cobrarles 3 centavos a las compañías petroleras por cada barril del petróleo. Y esto las compañías petroleras norteamericanas e inglesas no aceptaron. Y esto explica en buena medida cómo el embajador norteamericano, Henry Lane Wilson, pues promovió y patrocinó a Victoriano Huerta para darle el golpe de Estado y matar posteriormente a Francisco I. Madero. Bueno, ahora un descendiente de don Francisco I. Madero, que es el dirigente del PAN, Gustavo Madero, que tiene el nombre del hermano de don Francisco, de Gustavo Madero. Entonces este personaje dice, no, vamos a prohibir, a permitir, perdón, de nuevo las concesiones. Vamos a permitir las concesiones para la explotación de los hidrocarburos en nuestro país, yendo directamente en contra de la expropiación, la nacionalización del petróleo y del principio que se estableció en 1940 para prohibir las concesiones. Cuando el general Lázaro Cárdenas, con el apoyo del constituyente permanente, es decir, con el poder revisor de la Constitución, se estableció este principio en la Constitución en los años 40, pues muchos mexicanos dijeron, ya se expropió el petróleo, lo van a explotar solamente Pemex, que se funda en 1938, lo va a explotar Pemex, el gobierno mexicano, va a explotar estos recursos en beneficio de la nación. Inmediatamente después de que el general Cárdenas deja la presidencia de la República, llega, como ustedes saben, un presidente, otro general, Manuel Ávila Camacho, y durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho se aprueba una ley que dice, bueno, no se prohíben, no se van a permitir concesiones, pero se van a permitir algunos contratos para que empresas nacionales y también extranjeras puedan explotar los hidrocarburos. Esto se da con el gobierno de Ávila Camacho, porque estaban prohibidas las concesiones.
Y esto fue pues, equivocado de parte del gobierno de Ávila Camacho, porque estos contratos pues implicaron concesiones, aunque no se llamaban concesiones, en los hechos era como si se tratara de concesiones. Y fue sobre todo el gobierno de Miguel Alemán que estableció los llamados contratos riesgo, y el gobierno de Miguel Alemán, amparándose en la ley previa de Ávila Camacho, otorgó contratos a las compañías petroleras extranjeras. Repito, estos contratos implicaban casi una concesión, porque les voy a explicar cómo eran esos contratos riesgo. En esos contratos riesgo, se llamaba riesgo porque se suponía que el inversionista extranjero, la empresa extranjera, compartía el riesgo con Pemex en la explotación de los pozos. Pero ahí se determinaba en esos contratos riesgo que el gobierno mexicano le tenía que pagar al contratista todo lo que costara la exploración y la extracción del crudo. Pero no solamente le pagaba el costo, sino que el contratista extranjero recibía parte del beneficio del petróleo extraído. Y esos eran contratos que se daban por 25 años, contratos que podían prorrogarse por otros 25 años. Eran auténticas concesiones. Por eso los gobiernos posteriores, sobre todo el gobierno de Ruiz Cortines y sobre todo el de López Mateos, proponen otra reforma a la Constitución, el gobierno de López Mateos en 1960, para establecer que los hidrocarburos son de la nación, no se prohíben las concesiones, y agrega esa reforma constitucional de la época de López Mateos, que dejó preparada el gobierno de Ruiz Cortines, que se prohíben también los contratos. El gobierno mexicano, después de esta prohibición constitucional, que es de 1960, tarda años, casi pues más de 20 años, en resolver los conflictos jurídicos con las empresas petroleras que habían obtenido estos contratos riesgo en el gobierno de Miguel Alemán. Y hay litigios internacionales en tribunales extranjeros, se pagan las indemnizaciones, y ya para más o menos 1970 se habían liquidado las indemnizaciones y los pagos a las empresas petroleras extranjeras. Y dijimos, bueno, pues ya, ¿no? Y ahora sí el petróleo va a ser totalmente para los mexicanos. Pero ese gusto nos duró muy poco, porque en los gobiernos posteriores, sobre todo a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, pero sobre todo con el gobierno de Salinas de Gortari y todos los posteriores, esos gobiernos pues han permitido otras figuras de contrato para que empresas petroleras extranjeras exploten los hidrocarburos de nuestro país. Para permitir esto pues se han realizado verdaderos eufemismos jurídicos, es decir, trampas legales, simulaciones legales para permitir estos contratos, porque aunque la Constitución claramente hoy en día establece que están prohibidas las concesiones y contratos, las leyes secundarias, sobre todo la ley reglamentaria del artículo 27 del ramo del petróleo, pues permiten contratos, pero entonces hacen una diferenciación. Dicen, hay contratos que se llaman de servicios, que supuestamente son los que autoriza la Constitución y la ley, y hay otros contratos que se llaman de explotación, y se dice los contratos de explotación están prohibidos, o sea, los contratos para extraer el crudo, esos contratos se supone que deben estar prohibidos. Pero si ustedes van a las zonas petroleras del país, si ustedes van a Chicotepec, a Veracruz, si ustedes van a Tamaulipas, en fin, a Tabasco, a Campeche, en todas las zonas petroleras, regiones petroleras del país, ustedes encuentran que hay empresas petroleras extranjeras. Halliburton, por ejemplo, empresas petroleras norteamericanas, empresas petroleras holandesas, en fin, que están explotando, que están extrayendo el crudo, que no solamente Pemex está celebrando contratos de servicios, sino celebra contratos de explotación para extraer el crudo, cuando claramente nuestra Constitución prohíbe el otorgamiento de contratos
para la explotación, porque el artículo 27 del Constitucional, en el párrafo 6, dice que la explotación corresponde a la nación. Y este artículo 27 hay que vincularlo a otros dos artículos de la Constitución muy importantes. El artículo 27